Justicia del Estado de Hidalgo. Para poder llevar a cabo este trabajo, contaremos con la participación del licenciado César Herrera Lara, encargado del despacho de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, de la maestra Mauricia Hernández Nochebuena, ella es académica náhuatl del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la SEP, del maestro Octavio Hernández Rincón, abogado litigante y ex asesor jurídico de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A la licenciada Linda Dalia Zamudio García, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Y para moderar este trabajo nos acompaña la maestra Rosa Hernández Medellín. Ella es intérprete y traductora de los servicios periciales de esta Procuraduría General de Justicia, a quienes también expresamos nuestro agradecimiento por su amable apoyo para este evento, cuyo objetivo es dar a conocer los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Hidalgo y de todo México a través de las redes sociales, en el marco del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y como trabajo previo al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, promovida por la UNESCO y que México es parte de este proceso, en un trabajo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bienvenidos todos, muchas gracias por seguirnos y sin más comentarios quiero ceder la palabra a mi compañera Rosa Hernández Medellín para que ella conduzca esta conversación. Mi nombre es Jacinto Cruz Huerta, un gusto en saludarlos. Ashkema tikel kawase kanke tiwalawi. Amo tikel kawase tunel cuayo. Ashkema tikel kawase totlastol. Guaniquino no chipa musochicuepontos tocamana. Nunca olvidemos de dónde venimos. No olvidemos nuestras raíces. Nunca olvidemos nuestra lengua para que nuestra palabra florezca por siempre. Muchas gracias. Que le agradezco al maestro Jacinto Cruz Huerta por esta presentación. Asimismo, mi reconocimiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para este segundo conversatorio virtual denominado Los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el marco previo del diseño de las lenguas indígenas que dará inicio en el 2022 y terminará en el 2032, y de igual manera en el marco del centenario de la Procuraduría General de Justicia. Es importante señalar que de acuerdo a sus dudas o preguntas que surgieran durante todo este programa, pudieran hacerlas llegar a través del chat y posteriormente se les dará respuesta alguna. Quiero dar la más cordial bienvenida a los participantes de este segundo conversatorio virtual. Se encuentra con nosotros el licenciado César Herrera Lara, encargado del despacho del CEDESPI, Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Buenas tardes. Buenas tardes. También se encuentra con nosotros, bueno, para esta esta parte, también se encuentra con nosotros la maestra Mauricia Hernández Nochebuena, el maestro académica, nuestra compañera Mauricia Hernández Nochebuena, académica. De Otlaquilti, Rosy. De Otlaquilti, la más chiquita. El maestro Octavio Hernández Rincón. Buenas tardes. La licenciada. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. La licenciada Linda Dalila Zamudio García. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenas tardes, maestra.
quiero comentarles que la dinámica de este conversatorio es la siguiente. Tendremos 4 rondas de participación en donde escucharemos a nuestros participantes. La primera será la presentación de posición con respecto al tema, del cual tendrán una duración de 7 minutos. La segunda es una charla o discusión sobre el mismo, que también tendrá una duración de 3 minutos. La tercera ronda será una réplica o complemento, que durará 3 minutos. Y por último, un mensaje final de 2 minutos. Les sigo comentando que las preguntas y respuestas serán a través del chat. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el perfil detallado e iniciaremos con el perfil del licenciado César Herrera Lara. Él es indígena náhuatl. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta además con una especialidad en Dirección de Empresas por la misma universidad. Dentro de su trayectoria pública, se ha desempeñado como capacitador electoral en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Ha trabajado en la coordinación de giras y audiencias del gobernador durante el periodo 2005-2008. Ha desempeñado cargos de elección popular, siendo presidente municipal constitucional del municipio de Yahualica durante la administración del periodo 2009-2012, donde junto con Conaculta organizó el festival denominado Rituales de Vida y Muerte, con participación de 21 etnias de toda la República. Posteriormente, en la Secretaría de la Contraloría, es asignado como Contralor Interno de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Actualmente es el encargado del despacho de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Adelante, licenciado. Tiene 7 minutos. Muchas gracias, maestra. Saludo con gusto a los ponentes, a la licenciada Linda Zamudio, la maestra Mauricia, al maestro Octavio Hernández. Y usted, maestra, muchas gracias por permitirnos estar en esta importante plática, en esta importante charla, a la cual, pues, quiero comentar que soy indígena náhuatl, soy hablante de náhuatl. Quiero decirles que esta oportunidad de hablar lengua indígena, de estar en un espacio público donde reforzamos también el derecho de los hablantes, el derecho de las personas que tienen una expresión distinta al español, pues bueno, es una oportunidad para nosotros a la cual aprovechamos para poder acercar, para poder promover, para poder fortalecer este derecho, este valor del habla, como lo ha instruido el gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, menciona que somos una nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Esta misma menciona que el derecho a la libre autodeterminación, que incluye conservar sus lenguas y elementos culturales, asimismo indica que tanto la Federación, los estados y los municipios deberán crear instancias para velar por los derechos de las personas indígenas. Déjenme decirles que en este sentido, lo que mandata la Constitución, así como distintas leyes, tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos, la Ley General de Derechos Lingüísticos del Estado de Hidalgo, donde entre otras cosas se reconocen a las lenguas indígenas como parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y tienen la misma validez. Quiero comentarles también que se le reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de estas lenguas indígenas nacionales. Las instituciones deben adoptar medidas para la atención en dependencias, difundir documentos en lenguas y el acceso a la jurisdicción del Estado. Quiero comentarles que también que en México, en nuestro país, nuestro país cuenta con 68 lenguas indígenas, por lo que se encuentra entre las 10 primeras naciones con más lenguas originarias. Ocupa el segundo lugar en esta característica en América Latina después de Brasil.
Los datos del censo 2020 contaron 7.364.645 personas, es decir, que el 6.1% de la población total de 3 años y más habla una lengua indígena. El 51.4% de los hablantes son mujeres y el 48.6% son hombres. Hidalgo también es la quinta entidad con el mayor porcentaje de hablantes en lengua indígena, con el 12.3% de su población. Desafortunadamente sufrió una disminución en el comparativo junto con el 2015, que en el 2015 éramos 14.2% de los hablantes en lengua indígena. En este año solo, lo comentaba, en el 2020 solo existe el 12.3%. Hidalgo es el octavo estado con mayor número de hablantes, con 362.629 personas. De ellas, el 7.9% de los hablantes de lengua indígena no habla español, que equivale a 28.497 personas. Las lenguas que son más habladas en nuestra entidad son el náhuatl, el ñañú, o tomí ñañú, como se describe, ñujo en su variante, el tepegua. El náhuatl, el 54 de esta población de 32.629 hablantes de lengua indígena, el náhuatl tiene el 54% de esta población. El ñañú hay un 33.2% que son hablantes, son aproximadamente 120,000, y el tepegua apenas, desafortunadamente, ha sufrido una disminución y apenas el 0.5%, es decir, hay 1.656 hablantes de esta lengua en el estado de Hidalgo, la cual se habla únicamente en Huehuetla. Quiero comentarles también que los municipios hablantes, con mayor hablantes de lengua indígena en el estado, están el municipio de Xuchatipan con el 91% de personas hablantes de la lengua, Yagualiga con el 79% de hablantes, Guasaligo con el 78%, Jaltocán, los municipios también que más se habla lengua indígena, con el 74%, y Atlapeso con 70% de su población es hablante de lengua indígena. Los municipios con mayor población de hablantes de lengua indígena, que tienen mayor cantidad de hablantes, es Huejutla. Jutla de Reyes tiene una población, tiene hablantes 64.555 personas, Ixmiquilpan con 34,000, San Felipe con 20,000 hablantes, Yagualiga con 18,000 y Tlanchinol con 16,000 hablantes. Quiero comentarles que las instituciones, que los gobiernos federal y estatal han creado instancias que se encargan de preservar y de defender estos valores lingüísticos que se tienen en este país. Déjenme decirles que a nivel federal existe el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se encarga de evaluar, promover y difundir y conservar y profesionalizar las lenguas indígenas, así como asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular políticas públicas necesarias en la materia. El estado de Hidalgo tiene instancias similares o que también se fortalecen junto con el INALI. Entre ellas tenemos al Centro Estatal de Lenguas y Cultura Indígena, teniendo también como objetivo preservar, promover y desarrollar las lenguas indígenas náhuatl, el tepegua y el ñañú. También realizan investigaciones y divulgación a través de distintos medios. Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública implementa servicios educativos enfocados a población indígena a través de la Dirección de Educación Indígena, que coordina el nivel básico de las escuelas indígenas bilingües, brinda materiales educativos en la lengua indígena en las escuelas y también dispone de profesores hablantes de la misma lengua en los lugares donde la población tiene el dominio de la misma. Nosotros desde el 2017 somos la Comisión de Pueblos Indígenas, fue creada en el 2017 por el gobernador Omar Fayad. Nos hemos encargado también de articular programas. Somos un centro evaluador de lenguas indígenas. El INALI nos hizo ese reconocimiento apenas en el 2018. Y bueno, y a partir de ahí estamos certificando y certificando a intérpretes en procuración de justicia. Hemos certificado a intérpretes también en materia de salud. Y bueno, y el esfuerzo que se hace
pues, para preservar y profesionalizar la lengua, pues nos ha dado resultados importantes. Hemos creado un puente de comunicación entre las personas hablantes del español y las personas hablantes de lengua indígena para que sean atendidos de manera completa y correcta. Se llevan a cabo, para que se acompañen y se lleven a cabo procesos jurídicos o judiciales apegados a la ley y también en materia de salud. Quiero comentarles, no sé si todavía dispongo de tiempo, maestra. Sí. Todavía, bueno, también quiero comentarles que nosotros estamos certificando este año, hemos sido el único centro a nivel nacional que está certificando de manera virtual a intérpretes en procuración de justicia. Este año hemos certificado hasta el momento 30 personas hablantes en náhuatl, traemos 20 personas también hablantes en ñañú. Les decía, somos el único centro en el país que está haciendo estas certificaciones. El INALI nos ha dado la oportunidad de hacerlos de manera virtual, porque todas estas certificaciones anteriormente se hacían de manera presencial. Déjenme decirles que en esta última certificación, en la primera certificación que hicimos en náhuatl, incluimos a las instancias gubernamentales. Se invitaron a las secretarías, a las diferentes instancias que atienden a población donde recurrentemente son indígenas. Se les hizo la invitación para que pudieran participar en esta certificación y ellos pudieran dar trámite, seguimiento y atender a la población que recurre a las instancias para poder atenderlas en su lengua, darles la atención como un ciudadano hablante en español. Bueno, pero también hay intérpretes dentro de esas instancias. El día de hoy contamos con intérpretes. Pronto estaremos haciendo entrega de los certificados que obtuvieron estos intérpretes que hicieron su evaluación junto con nosotros. Es cuanto puedo comentarles en esta primera participación. Gracias, maestro. Muchas gracias, licenciado César Herrera, por su posicionamiento. Enseguida presento a la maestra Mauricia Hernández Nochebuena. Ella es académica náhuatl y es originaria de Papatlatla, municipio de Calnali, del estado de Hidalgo. Cuenta con la licenciatura en Educación para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Pachuca, Hidalgo. Es licenciada en Psicología Educativa, egresada de la Escuela Normal Superior del estado de Hidalgo. Tiene un diplomado en Educación Intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131. Participó en la elaboración de libros de texto de primero y segundo grado en lengua náhuatl para educación primaria bilingüe. Ha escrito diversos artículos para la educación con un enfoque intercultural en la revista Olinca del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la SEP. Ha participado también en las revistas Utopía. Es también autora de libros de texto y guías para el maestro en lengua náhuatl en los 3 niveles, así como el programa de estudio de lengua y cultura náhuatl para el primero, segundo y tercer grado de la educación secundaria. Es evaluadora certificada para peritos, traductores, intérpretes de lengua indígena. Es perito traductor, intérprete certificada en la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración de justicia por el Centro de Investigación. Cuenta también con el desarrollo y formación para el trabajo, CITPOR. Bueno, es certificada también por ese ámbito de competencia. Es asesora académica de la lengua náhuatl en el Centro de Vinculación y Desarrollo Educativo, CEVIDE, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es coordinadora de proyectos de lengua y cultura náhuatl en los municipios. Han sido asesora en estos lugares, en los municipios de San Felipe, Orizatlán, en Calnali, Yahualica, Huejutla, Jaltocán, Xochicuatlán, en colaboración con el Consejo Estatal de Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo. Es traductora de libros de notas musicales. Ha participado también o ha editado en el Consejo Estatal de Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo.
Es asesora académica y coordinadora de proyectos y programas educativos bilingües para el medio indígena. Ha realizado el apoyo técnico pedagógico en la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Coordinadora académica de programas de escuelas de tiempo completo. También un premio estatal 2019 y de Alfonso Maya por la Secretaría de Cultura, por las actividades de preservación, por la enseñanza y difusión y salvaguarda de las lenguas indígenas. Actualmente colabora como apoyo técnico pedagógico en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Maestra Mauricia Hernández Nochebuena, bienvenida. Le cedo el uso de la voz para su posicionamiento. Adelante. Tlazokamati Rosy, Nelia Anipaki Nika, Timomelasto que Nelia Kamati no Kianito Nahuatlastor, Tomelasto que Nika Tokamawise que Nikatza, Tiastiwi Canito Nahuatlastor. Pues agradecerle, maestra Rosy, también es un gusto de estar aquí presentes con grandes personalidades, la verdad, como para poder charlar sobre esta situación que nos preocupa, ¿no? Y que nos ha dado determinados alcances, pero también ciertas dificultades en este largo camino, en este espinoso camino, a veces le llamo yo, porque a veces en lugar de encontrar personas que nos puedan apoyar para el crecimiento de la lengua, para el florecimiento de la lengua, pues muchas veces lo que encontramos son obstáculos. Sin embargo, pues más bien la inquietud, la preocupación y el sentido que tenemos para darle voz a aquellas voces silenciadas, ¿no? Muchas veces silenciadas porque pues a veces no podemos expresar las situaciones que a veces padecemos en este duro camino, en esta dura experiencia que hemos tenido para nosotros, pues hablar el español cuando pues nosotros somos hablantes de una lengua originaria, ¿no? Esta dura experiencia que hemos sufrido, pues también nos ha llevado a ciertos caminos, en la búsqueda de ciertas alternativas para que esta lengua que nos identifica, esta lengua que nos da identidad, esta lengua que nos debe de enorgullecer, pues no se pierda. Si bien, como decía el licenciado César Herrera, sí hay ciertos cobijos jurídicos, ¿no? Para el desarrollo de las lenguas o para el crecimiento, ¿no? Sin embargo, se han tenido como pues ciertos vacíos, porque si bien este reconocimiento de las lenguas tiene un techo desde a nivel internacional, ¿no? Desde de la OIT, del convenio 169 de la OIT, que es a nivel internacional, tenemos la UNESCO también, y a partir de todo eso es que nuestro país, México, ha firmado este convenio de participación para salvaguardar las lenguas indígenas. Tenemos las reformas que ha sufrido el artículo 2, que es donde se cobija a los pueblos originarios, donde se dice que está constituida nuestra nación de un término pluricultural, plurilingüístico. En esos términos, pues se tiene este cobijo, ¿no? Después de ahí vienen ya de estas reformas, viene la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero ante todo esto tuvo un antecedente, ¿no? Que es lo que yo decía, tuvo que haber un levantamiento para darle voz de estas cuestiones silenciadas. Por ejemplo, el Ejército Zapatista, ¿no? Que se levantó para decir nunca más un México sin nosotros. En ese sentido, creo que se tiene el cobijo de las instituciones, pero todavía tenemos un debilitamiento, o como país, como leyes que puedan cobijar, pues tenemos el reconocimiento, tenemos la valoración. Pero si no se tienen otras cosas que son las que deben de fortalecer las lenguas, entonces
sí tenemos esos obstáculos. En este camino, en este proceso, nos llegamos a detener y a veces no podemos levantarnos, ¿no? Y si bien se dice que tenemos estas leyes, los pueblos indígenas pues tienen derecho a conservar sus lenguas, tienen derecho a revitalizarlas, tienen derecho a reivindicarlas y tenemos derecho también a difundirlas. Pero hemos carecido, si bien hay instituciones como la educación indígena, como los centros que yo recuerdo, el CELSI se creó a partir del licenciado Osorio Chong, se creó el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, pues también hemos tenido muchas dificultades para atravesar este proceso, para difundirlas, para revitalizarlas, para reivindicarlas. Creo que es necesario que los que somos hablantes, los que nos desempeñamos en algunas instituciones, y muchas veces, aunque no lo sea, tenemos que ir impulsando en esos derechos que muchas veces no llega a la gente indígena, no llega a los pueblos indígenas. Si bien es necesario, muchas veces los maestros, yo me remito al ámbito educativo, porque muchas veces para tener una asesoría necesitamos congregar a las personas, necesitamos reflexionar en grupo. Y muchas veces yo lo que me he dado cuenta es que, y lo digo con conocimiento de causa, porque luego me dicen, aquí tenemos en mi comunidad, con mis delegados, dicen, aquí tenemos, maestra, un documento de 30 a 20 hojas, dice que son los derechos lingüísticos, pero no sabemos qué es eso. No sabemos qué es eso de los derechos. Necesitamos que alguien nos explique. Entonces, eso quiere decir que hay un vacío entre estas instancias a las que por ley les corresponde difundir estos derechos, ¿sí? Entonces, estos derechos no están siendo bien difundidos. Entonces, eso quiere decir que muchas veces las leyes, o sea, tropiezan en esta cuestión de las personas que somos responsables de hacer llegar esos derechos. Otra cosa que muchas veces nada más se remiten, que es a la lengua nada más. Y las instituciones se han remitido a eso, inclusive la escuela. Nada más es la lengua. Pero entonces sí podemos hablar de la gramática, de cómo se construye la lengua, ¿no? Que puedo decir que la lengua del español es aislante dentro de sus características y el náhuatl es aglutinante. Pero entonces son cuestiones ya fonéticas de gramática. Pero yo digo que le falta el alma de esta lengua. Y el alma es precisamente la cultura. Y se carece precisamente no nada más desde el estudio de la lengua, sino que es el estudio de la lengua a partir de la cultura que le da sentido. No sé si tengo tiempo todavía a veces me paso en los tiempos, pero sí quiero comentar esto, ¿no? Un minuto. Esta parte que sí preocupa, ¿no? En esta cuestión de los derechos que se debe de tener en el ámbito de la salud, educación, en justicia, muchas veces estas cuestiones, esta parte cultural, que es la que se tiene ese vacío. Y muchas veces dicen, es que el derecho positivo es el derecho positivo y es el que debemos de asumir. Y entonces, muchas veces el derecho consuetudinario en el ámbito de la justicia, si lo queremos articular o vincular, muchas veces eso se desconoce. Y entonces decimos, ¿por qué? Es que estos no están de acuerdo. Esto es que ellos, lo que dicen no, porque no estamos en esa negociación de ideas, en esa negociación ahora sí, de pensamientos, podría decir, ¿no? Entonces, allí es donde pues como que tenemos ese vacío, ¿sí? Entonces, no sé si con esta intervención. Ya. Muchas gracias,
Tlaxcamatimía, Tlamastiquet, Mauricia. Sabemos que existe un gran reto y falta muchísimo que hacer, eso que plantea en su posicionamiento. Falta mucho trabajo que hacer y llegar a tantas comunidades de lugares tan alejados y donde una población que requiere no solo de hablar de lengua, sino de múltiples necesidades que existen en nuestro estado, en nuestra región, por supuesto, incluso en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, maestra Mauricia. Ahora le corresponde al maestro Octavio Hernández Rincón dar su posicionamiento. Bienvenido, pero antes voy a leer su perfil. Octavio Hernández Rincón es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, diplomado de alta especialidad en Derechos Humanos por el Colegio del Estado de Hidalgo, maestría en Derecho Procesal Penal, juicios orales por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, diversos cursos y diplomados de capacitación en el nuevo sistema de justicia penal. Ha sido abogado postulante. Actualmente es del área jurídica de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ha contribuido en esta dirección. Ha sido ponente también en diversas instituciones educativas a nivel superior, ponente también en diversos cursos y talleres impartidos al personal pericial en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Bienvenido. Es también coautor del protocolo de actuación para peritos intérpretes. Ha participado como evaluador de la certificación de peritos intérpretes en Jogamul y recientemente participó en Radio Watch Huejutla de Reyes Hidalgo. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos los colaboradores que están aquí con nosotros. Es un gusto saludarlos. También saludar al público que nos sigue en esta transmisión vía Facebook y en las redes sociales de la Procuraduría. Agradecer también a la Procuraduría por la invitación que me ha hecho, al maestro Jacinto Cruz Huerta, por esta invitación. Y bueno, entrando en tema, retomo y me da gusto que lo haya expresado así la maestra Mauricia, cuando dijo que muchos funcionarios se presentan con un listado escrito ante las comunidades y les dicen, estos son tus derechos, ¿no? Estos son tus derechos lingüísticos, o estos son tus derechos indígenas, que no es lo mismo definitivamente. Entonces, es ahí donde yo comparto la idea. Llevan el papel, pero no llevan la esencia, no lo difunden. El papel se queda escrito y se queda como si fuera una letra muerta. Creo que para nosotros es importante que esa difusión de ese conocimiento, que no nada más se quede en aquellos que son estudiosos de este tema, en aquellos que tienen la inquietud de desentrañar este camino escabroso que las comunidades y los hablantes tienen que padecer. La idea de estos conversatorios y de la política pública en general es precisamente la difusión de estos conocimientos. Primero debemos partir por qué es efectivamente la lingüística, ¿no? Porque hablamos de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, pero ¿cómo tenemos que desentrañar, cómo debemos atender estos tópicos? Porque realmente tenemos que comprender cada uno de los preceptos del mismo tema del que estamos hablando. Y entonces hablamos de la lingüística como la ciencia que estudia la lengua, que estudia su desarrollo, que estudia su evolución para comprender la lengua actual, o la lengua contemporánea, o la lengua antigua, o la lengua muerta, como así dicen, que al final es el origen de nuestra lengua contemporánea. En el entendido de que el derecho, como lo conocemos, es el conjunto de normas, principios. Aquí viene la parte importante, ¿no? Usos y costumbres que generan aquellas leyes que protegen el actuar, o
que regulan el actuar del hombre dentro de la sociedad. Entonces, ¿por qué no combinarlos, no? ¿Cómo quedaría el concepto de derechos lingüísticos? ¿Cómo quedaría para nosotros? Y yo creo que eso es importante difundir desde la raíz de lo que nosotros llamamos un derecho indígena, un derecho lingüístico. ¿Para qué? Para que el receptor, para que el hablante, para que el miembro de estas comunidades, que son lamentablemente grupos vulnerables, pueda tener ese conocimiento y pueda partir de ese conocimiento básico. En el entendido entonces de que los derechos lingüísticos es el conjunto de normas, instrumentos, principios de derecho, tratados internacionales que protegen la evolución, el desarrollo, la difusión, el uso y la libre expresión de los miembros de las comunidades indígenas hablantes de una lengua materna. Ello en todo momento de su actuación, desde la actividad social, una actividad económica, hablamos incluso de una actividad religiosa, pero parte fundamental de esto es la libertad. La libertad que van a tener estos pueblos de comunicarse y expresarse en su lengua originaria. Recordar que muchos, incluso autores dicen, es que el Estado te proporciona ese derecho. No es cierto. El Estado te reconoce ese derecho. Este es un derecho de reconocimiento. No es algo que el Estado va a crear y te lo va a otorgar. No. Es un derecho universal, pero que el Estado va a reconocer, proteger, salvaguardar y sobre todo cuidar que se siga desarrollando este derecho lingüístico, que no se pierda, porque todos sabemos que ante una pérdida de la lengua es una pérdida cultural, una pérdida social y una pérdida para el Estado en su conjunto. Eso es algo muy importante que quisiera que atendiéramos como una política pública, la difusión de los conocimientos básicos de estos derechos. Que no partamos hasta la creación de una institución o hasta la certificación de un perito y entonces comencemos hacia atrás. Yo creo, desde mi punto de vista, que nosotros como partícipes de esta evolución y de esta protección de los derechos lingüísticos debemos de partir desde el origen, desde la raíz de este derecho, hasta los instrumentos, estudiar los instrumentos que se han creado para proteger precisamente los derechos lingüísticos. A partir de eso, entonces, a partir de este conocimiento básico que ya tenemos, podemos decir que la ley reconoce, y no voy a ser repetitivo porque ya lo dijo perfectamente el licenciado César Herrera, los instrumentos normativos que protegen a los hablantes de los pueblos indígenas, ¿no? Hablábamos del artículo 2 constitucional, hablaba el licenciado César de la Ley General de Derechos Lingüísticos para los pueblos indígenas. Eso es repetitivo. Pero ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no desentrañar verdaderamente qué protege estas leyes? ¿Cuáles son los derechos específicos en materia de lingüísticos que están protegidos? Primero que nada, expresarse, entendiendo de que no es lo mismo comunicar, porque en la comunicación debe de haber un binomio, una recepción de esta comunicación, pero en la expresión puede haber una pluralidad de receptores. Primero, el derecho a expresarse en su lengua materna o en su lengua originaria. Segundo, el acceso a la educación en su lengua originaria. Tercero, la comunicación, ahora sí, entre los mismos hablantes de lenguas originarias. Eso es algo muy importante. Otro aspecto muy importante que también protegen estas leyes es el acceso a la información pública. Muchas veces tenemos programas, tenemos apoyos, tenemos instituciones creadas, pero estas instituciones crean su propia información pública que no llega debidamente tratada en la lengua original de las personas que van a ser receptoras de esta información. Y entonces es ahí donde vienen estas lagunas, donde viene este paro de desarrollo en la protección de los derechos. Otro aspecto también importante que protegen estas normativas que ya mencionamos es precisamente el acceso a los trámites y servicios
de los cuales los ciudadanos somos sujetos. Estos trámites y servicios han ido generando un problema. Recordemos que no solo se trata de un procedimiento jurídico en el cual se pueden ver involucrados los hablantes de los pueblos indígenas, también se pueden ver involucrados en trámites administrativos, en procedimientos administrativos, y que esos procedimientos administrativos no llegan o no pueden ser accedidos a través de una correcta comunicación entre los hablantes y el servidor público o la institución encargada de desarrollar estos procedimientos, en el entendido de que, si bien es cierto, la propia Constitución, la Ley General de Derechos Lingüísticos, menciona que debe de haber organismos especializados y que debe de haber servidores públicos especializados que conozcan la lengua y sobre todo la cultura, que al final es un binomio, va de la mano la lengua y la cultura. Esto se ha quedado corto. Realmente, en materia de política pública, se ha quedado corto y, por lo tanto, nosotros nos enfocamos, y yo me he dado cuenta que incluso los propios hablantes se enfocan en hablar de un procedimiento legal. Eso es lo primero que viene a su mente cuando se les menciona la figura del intérprete o del traductor. Hasta que yo tenga un problema legal, es en ese momento que la ley me protege y me va a brindar este instrumento del perito, intérprete, traductor. No debería de ser, porque entonces los otros tópicos se quedan atrasados. Me da gusto escuchar lo que dijo el maestro César, que tienen certificaciones de intérpretes, traductores en el área de la salud. Eso es una excelente noticia. Son pocos los intérpretes traductores que hay en el área de la salud, eso también es cierto, pero qué gusto que estén trabajando en esos tópicos, porque no nada más debemos ver la protección de los derechos lingüísticos en un ámbito de un procedimiento judicial o de una carpeta de investigación o de un procedimiento penal, sino que también se deben de ver en estas cuestiones administrativas. Esa es mi aportación, ese es mi punto de vista respecto de este tópico, maestra Rosa. Gracias, maestro Octavio, por su posicionamiento. Enseguida, cedemos el uso de la voz a la licenciada Linda Dalila, pero antes voy a leer su perfil. Dice, licenciada Linda Dalila Zamudio García, ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con maestría en Derecho Electoral. Laboró 10 años en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ocupando diversos cargos. En el 2009 laboró en la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo. Actualmente es la directora del Mecanismo de Monitoreo Estatal Independiente sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Bienvenida, licenciada Linda. Adelante con su posicionamiento. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todas y a todos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo agradece la invitación a participar en este conversatorio sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Me da mucho gusto escucharlos a todos, he estado muy atenta a sus intervenciones. Sin duda, pues es un tema del que se debe seguir hablando, ¿no? Yo lo atenderé desde la perspectiva de los derechos humanos. Hablando de derechos humanos, entendemos que desde que nacemos adquirimos derechos, estos independientemente de la nacionalidad, género, nuestro origen étnico, religión, idioma o cualquier otro factor. Los derechos humanos son justamente eso, las normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a un nombre, a que nos traten con respeto, a recibir atención médica, el derecho a la educación y muchos otros, e incluso tenemos el derecho a identificarnos con nuestra lengua materna y que ésta sea respetada por los demás. Definitivamente, la lengua es un factor de identidad, como ya lo mencionaba, ¿no? Es un factor de identidad de un grupo de personas. Además de ser un medio de expresión y comunicación, es algo que nos une con nuestras raíces y con nuestra cultura. Por ejemplo, muchas de las palabras que usamos actualmente en nuestra vida cotidiana
pues derivan del náhuatl, ¿no? Hablando de nuestros antepasados, ¿no? La lengua nos identifica con ellos y es necesario que siga prevaleciendo en el transcurso del tiempo. Ya hablábamos de que existe una diversidad de lenguas en diversas partes del mundo, ¿no? Las lenguas maternas siguen vivas gracias al derecho lingüístico. Y los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales. En el ámbito internacional, estos derechos lingüísticos se encuentran establecidos en diversos tratados. Ya mencionaron hace un momento algunos de ellos, ¿no? Les voy a platicar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. En esta declaración se establece el derecho de cada comunidad a usar su lengua y a mantener y a desarrollar su propia cultura y tradiciones. En el primer artículo de este tratado reconoce los derechos individuales y también los derechos colectivos. Entre los derechos individuales nos encontramos, por ejemplo, el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística, el derecho al uso de la lengua materna, ya sea en público o en privado. Y parte de los derechos colectivos, en estos encontramos el derecho a la enseñanza de la propia lengua y la cultura. También encontramos el derecho a disponer de servicios culturales, ¿no? Sabemos que el Estado debería o debe organizar eventos en la lengua materna en las comunidades para que tengan acceso a la cultura en general. El derecho también a una presencia equitativa de la lengua y a la cultura en medios de comunicación. Y también dentro de los derechos colectivos, esta convención reconoce el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos autónomos oficiales. Esta Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos señala además que todas las comunidades son iguales en derechos, por lo que también considera inaceptable la discriminación. En México, la reforma constitucional del año 2001, el artículo amplió al artículo segundo, amplió los derechos de los pueblos indígenas que ya estaban reconocidos en 1992 y además también reconoce la composición pluricultural del país, perdón. Decíamos que hace un momento que a quién le corresponde hacer valer estos derechos, ¿no? Es importante aquí mencionar que primero pues le corresponde al Estado en sus diversas órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, de manera que instituciones, autoridades, servidoras, servidores públicos, todos tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de estos derechos. Por otro lado, también le corresponde hacer valer estos derechos a la sociedad en general, pero muy en especial a los pueblos y comunidades indígenas. Ellos deben participar de manera muy activa en el uso y enseñanza de las lenguas indígenas, así como también en el conocimiento, en el respeto y en el ejercicio de sus derechos lingüísticos. Si lo vemos de esta manera, todos somos corresponsables, ¿no? Desde el ámbito donde nos encontremos, todos somos corresponsables en el cumplimiento de estos derechos. Me parece que es una realidad que normativamente se ha logrado el establecimiento paulatino de diversos principios que protegen derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Sin embargo, como ya lo mencionaban, aún falta mucho por desarrollar para llegar a la construcción de esta sociedad que reconozca y afirme su diversidad cultural y lingüística. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo pues es una alternativa para la atención de todos aquellos casos en los que la falta de aplicación de estos derechos afecte a las personas indígenas, situación por la que nosotros recibimos quejas por violación a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando alguna persona, servidora, servidor público, incumple con los ordenamientos que han sido creados para la protección de estos derechos, así como también por actos de discriminación. Por ello, quiero insistir en esta parte a la audiencia a la que el día de hoy llegamos a través de este conversatorio, que si usted considera que sus derechos lingüísticos han sido afectados por alguna autoridad
o persona servidora o servidor público, lo invito a que acuda a la comisión, en donde se le podrá proporcionar orientación y asesoría jurídica, y de ser el caso, se podrá iniciar la queja correspondiente para demandar el respeto pleno a sus derechos lingüísticos como integrante de algún pueblo o comunidad indígena. Y bueno, para concluir mi primer participación en este conversatorio, es muy importante que tengamos esto, que nos quede muy claro esto, ¿no? Que por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia se debe discriminar a las personas en virtud de la lengua que hablan, ya que el uso de su lengua materna pues, se encuentra reconocido en la ley. Muchas gracias, licenciada Linda Zamudio, por su posicionamiento. A continuación, vamos a la segunda ronda, que es la charla o discusión sobre este mismo tema. Bueno, y tendrá 3 minutos para hacerlo. Por favor, iniciamos la ronda con el licenciado César Herrera Lara. Por favor. Gracias, maestra. Quiero comentarles también que a través del respeto y del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, nosotros en la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible, refiriendo a los comentarios que hizo la licenciada Linda Zamudio, déjenme decirles que hemos realizado traducir los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas que fue una declaración de la ONU. Lo hemos traducido en las 3 lenguas indígenas. Para nosotros es un ejercicio que sirve para dar inclusión en esta materia, y se ha traducido en lengua, náhuatl, en otomí, ñañú, y en tepehua. Hemos hecho ese esfuerzo también para reforzar el esfuerzo que está haciendo el INALI para encaminar los trabajos del 2022 al 2032, que es el decenio de las lenguas indígenas, y en el cual se procura y se pretende fortalecer a la lengua indígena. Quiero decirles también, y estamos convencidos, que a las instituciones también nos falta hacer muchas cosas. Nos falta encontrar y entender desde la cosmovisión de los pueblos la defensa de la lengua. Es muy claro ese posicionamiento que decía la maestra Mauricia, la maestra Rosa, que me han antecedido en la participación, el comentario del maestro Octavio Hernández. Quiero decirles que también aquí en la comisión nos hemos dado la tarea de certificar en materia a los municipios como municipios incluyentes en materia indígena. Nosotros procuramos que cada municipio, la ley lo mandata así, que tenga donde tienen población indígena, que tengan una dirección, un área responsable para dar atención a la comunidad indígena a la cual ellos atienden. 2, que esa oficina indígena esté especializada. Bueno, regresando al punto 1, que esa oficina indígena esté especializada en la atención de este sector, que tenga señalética en lengua indígena. Creo que sería también parte de todas las dependencias, podríamos tener esta oportunidad de tener señalética en lenguas. Creo que es una tarea que todavía está pendiente ahí, y que tengan intérpretes certificados laborando o prestando servicios entre las instituciones. Lo hacemos con las presidencias municipales. Traemos 10 presidencias municipales en este momento, a los cuales la siguiente semana estaremos entregando el reconocimiento y la certificación como municipio incluyente en materia indígena. Y este es un esfuerzo también que hacemos las instituciones, porque cumplimos con la ley primeramente, y después cumplimos con la población que le ha permitido a los alcaldes estar al frente de la administración de sus municipios. Hace rato hacía alusión el maestro Octavio Hernández sobre la importancia de los intérpretes en materia de salud, en materia de justicia, en procuración de justicia, y la importancia de que las instituciones tengan personal que hable lenguas. Nosotros procuramos eso en el primer ejercicio que tuvimos de certificación de intérpretes en materia de justicia. Invitamos a todas las secretarías del gobierno, que corresponden a las secretarías del gobierno del Estado, para que pudieran ellos proponernos y nosotros certificar a las personas que ellos nos envíen. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado.
Ahora le damos la palabra a la maestra Mauricia Hernández Nochebuena, académica náhuatl. Pues he escuchado estos comentarios entre los que estamos en este momento. Pues realmente sí se tiene ese reconocimiento, se tiene esa valoración y pues está el respaldo internacional, está el respaldo nacional y está por último los pueblos originarios, ¿no? Si bien se ha avanzado en estos comentarios que realizan sobre los intérpretes traductores, creo que sí, como lo comenta el licenciado César, falta mucho por hacer. Yo recuerdo que cuando fue la creación del INALI, la situación que ellos manejaban era trabajar en los 3 ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la justicia. En segundo lugar, lo de salud. Y por último, educación. Sin embargo, pues creo que a pesar de estos avances que se han tenido, pues falta esa otra parte. Necesitamos entrar con mayor fortaleza en la cuestión educativa, que es donde necesitamos pues que se formen profesionales en estos ámbitos de los que estamos hablando. Pero que no nada más, porque muchas veces hay controversias en esta cuestión de lo que yo les hablaba. Una cuestión es la lengua, pero la otra es la cultura. Ajá, ¿en qué medida conocemos la cosmovisión de los pueblos indígenas? ¿No? ¿En qué medida podemos decir porque muchas veces decimos, es que yo recuerdo en una ocasión que fui al municipio y me dicen, es que usted no conoce a las comunidades, usted no conoce a los pueblos indígenas, cómo son o sea, manifestando en cuestiones de que pues vienen a veces en sentido bélico, ¿no? Pero pues cuando yo le dije, bueno, es que sí es importante, si yo no los conozco, pues usted también tendría la responsabilidad de conocerlos, ¿no? Y en eso, entonces, esa parte de la cosmovisión es donde muchas veces tropezamos, ¿sí? Porque no concuerdan las ideas que ellos tienen con las que nosotros queremos imponer, ¿no? O con la que nosotros, desde nuestro punto de vista, yo siempre les digo, en este punto de vista, o en este pensamiento occidental, a veces pensamos en ese pensamiento, estamos enfrascados en ese pensamiento occidental. Yo les decía a mis alumnos en la universidad, les decía, necesitamos descolonizar nuestro pensamiento para poder entender muchas cosas. Y recuerdo que a mis alumnos, uno de ellos que trabaja en salud, decía, la verdad es que, ¿qué cree, maestra? Yo estoy en mi país, pero soy un extranjero en mi propio país, ¿sí? Porque no entiendo muchas cosas de lo que hay, de lo que veo, de lo que escucho. Entonces, cuando empezábamos a trabajar estos temas desde la cultura, ellos empezaban con esa cuestión identitaria. Entonces, la identidad es una parte que podemos trabajar, y entonces también es nuestra responsabilidad de las instituciones, de los hablantes, de los que nos desempeñamos en una institución, pero muchas veces tenemos dificultad, pero creo que ya me pasé el tiempo. A ver, ¿ya, Rosy? Muchas gracias, mucha razón, maestra Mauri, un trabajo titánico de todas las instituciones para poder no solo hablar de derechos lingüísticos, le digo, sino todas las situaciones que suceden al interior de las comunidades. Vamos ahora con al maestro Octavio Hernández Rincón para que nos dé su punto de vista. Maestro. Gracias, maestra Rosa. Me voy a permitir compartir una experiencia que en algún momento tuve cuando, antes de ingresar a trabajar a la Procuraduría, su servidor era abogado postulante. Tuvimos un asunto para atender antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el municipio de Huejutla, en el distrito judicial de Huejutla. Y en ese distrito judicial yo recuerdo que tenía que recabar la declaración de una persona detenida que era hablante
de la lengua náhuatl. A grandes rasgos lo que ocurrió ahí fue que la gente del Ministerio Público llamó al primo de esta persona que iba a declarar y lo habilitó como su traductor, como su intérprete en ese momento. Y es cuando, en mi experiencia personal, me doy cuenta de que las instituciones carecen de los elementos, carecen del presupuesto y carecen del recurso humano para verdaderamente proteger a los hablantes de lenguas indígenas, porque resulta ser que el primo de la persona detenida era de otra región y no le entendía bien a su variante lingüística, no le entendía bien a su variante del náhuatl, y entonces medio que lo interpretaba. El Ministerio Público fue adivinando algunas de las palabras que quería decir, terminó construyendo, la gente del Ministerio Público terminó construyendo la declaración en ese entonces el detenido. Fíjense nada más qué cosa tan grave, ¿no? Qué violación a los derechos humanos tan grave para una persona que va a ser procesada y que va a ser parte de un procedimiento penal y que quizás puede llegar a una sentencia condenatoria. Y entonces podemos decir, ¿desde dónde comenzaron la violación a sus derechos lingüísticos? ¿Desde dónde comenzó realmente? Comenzó desde la participación del primer interviniente, que fue el policía quien lo detiene, pasando por el agente del Ministerio Público, y así una cadena de consecuencias procesales totalmente violatorias a sus derechos humanos. Es aquí donde viene lo importante de la profesionalización de los peritos, intérpretes, traductores. Nosotros en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo tuvimos la oportunidad de que se nos brindara el espacio temporal, el espacio físico y todas las necesidades que tuvimos para poder trabajar en un proyecto denominado protocolo para peritos, traductores, intérpretes en lenguas originarias mexicanas. Este instrumento que acaba de ser presentado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas permite que los peritos que van a involucrarse en un procedimiento judicial, hablando en el ámbito de administración y procuración de justicia, tengan una guía rectora de cómo se debe llevar una correcta interpretación y cómo se debe llevar una correcta traducción. Es decir, lo que se pretende con este instrumento es quitar las actividades improvisadas, esas actividades improvisadas que eran violatorias de derechos humanos de los hablantes de lenguas indígenas. Ahora el protocolo incluso contiene un perfil que debe de cubrir el perito intérprete traductor, profesionalizándolo, exigiéndole que cuente ya sea con una licenciatura afín a la actividad que va a desarrollar, o bien que cuente con todas las certificaciones que el Estado y la Secretaría del Trabajo y el CELS y el Centro Estatal de Lenguas y todas aquellas dependencias involucradas puedan otorgarle para que ellos con estas competencias suficientes puedan fungir como intérpretes traductores siguiendo claramente un protocolo, unos procedimientos, unos pasos totalmente establecidos, estudiados y que van a proteger siempre al hablante en cualquier tipo de procedimiento. Hablamos ahorita de que está enfocado en el ámbito de procuración y administración de justicia. Sin embargo, este instrumento puede ser llevado a la materia de salud, a la materia de acceso a recursos, a la materia de acceso a programas, educación incluso. Es la aportación que hemos hecho a través de la Procuraduría, a través del trabajo conjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También participaron algunos compañeros peritos traductores ya certificados con mucha experiencia de Huejutla, de la región de Tenango de Doria. Es un trabajo en conjunto de investigación, pero sobre todo es un instrumento que nosotros hemos aportado con ayuda de todos estos colaboradores para que la profesionalización del intérprete sea real y sea materializada y no se violen los derechos lingüísticos, de los hablantes que estén involucrados en algún tipo de procedimiento, ya sea judicial o administrativo. Gracias, maestra Rosa. Muchas gracias, maestro Octavio Hernández Rincón. Enseguida se le da uso de la voz a la licenciada Linda Dalila.
por favor. Gracias, maestra. Pues en efecto, ¿no? En definitiva, no es un punto colmado la inclusión total de los pueblos y comunidades indígenas en la vida social, jurídica y política del país. Ya hablábamos que sí se han dado pasos importantes y se han implementado acciones al respecto. Otra cosa que también discriminación en razón de la lengua que se siga presentando, ¿no? Creo que sí tenemos que pues compartir con la sociedad en general pues ese entender de la variedad lingüística, ¿no? Y respetarla y reconocerla, y que estas no solo son en nuestro estado de Hidalgo, ¿no? Son en México y existen en todo el mundo estas variedades lingüísticas para que, no sé, de esa manera no formar parte de las, teniendo este conocimiento, pues no ser parte de las personas que discriminan a las personas por hablar en su lengua materna o su lengua indígena, ¿no? Hace falta pues un camino grande que transitar por cuanto hace a los compromisos internacionales que a través de la ratificación de diversos ordenamientos han provocado la adquisición de obligaciones relativas al establecimiento de instituciones y también determinar políticas públicas necesarias para poder garantizar la vigencia de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Creo que las lenguas indígenas son especialmente vulnerables porque no se enseñan en las escuelas ni se utilizan en la esfera pública. Creo que eso las hace pues, mayormente vulnerables, ¿no? Para que una lengua florezca, como ya lo mencionaba la maestra Mauricia, pues se necesita solo eso, el respeto el respeto al derecho de sus hablantes para usarla de una manera plena. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, licenciada Linda. Pues dejan en estos comentarios, en este conversatorio, hay aspectos muy, muy importantes y detonadores. Sabemos que están ya establecidas ahí las leyes, las normas, pero ¿qué hay más que hacer realmente? Para que realmente haya ese florecimiento que decimos de nuestra lengua y sobre todo la protección a los derechos lingüísticos y a los derechos humanos en general. En este momento vamos el complemento que está discutiendo, se está analizando. Tienen 3 minutos. Vamos con el licenciado César. En esta oportunidad que tengo para hacer mi comentario, quisiera decirles a mis compañeras hablantes náhuatl, la maestra Mauricia, maestra Rosa, que aunque las instituciones muchas veces se preocupan por generar señaléticas, por generar estos vínculos con otras instituciones para dar atención o dar traducción en varios reglamentos, varias leyes en lenguas indígenas, lo mismo hace la Comisión de Derechos Humanos. Todavía nosotros tenemos una problemática mayor. Dentro de nuestras comunidades indígenas, muchos indígenas hablantes, es mi caso y debe ser el caso de muchos de nosotros, somos únicamente hablantes. Nuestro canal de comunicación fuerte o que se ha fortalecido mayormente es el del habla. Nuestra cosmovisión así así nos hace ver las cosas. Y bueno, tenemos una problemática en la escritura. Muchos indígenas no leemos en nuestras lenguas. Creo que es una de las situaciones a la cual pues solo se cumple en materia de inclusión cuando se traducen textos o se traducen documentos, porque no son para toda la población indígena, solamente un pequeño sector de los que hablamos lengua indígena tienen o podemos leer lo mismo que escribimos o las traducciones que se hacen. Es un primer punto que quisiera tocar. El otro punto que me parece importante y la problemática que existe es que los hablantes de lengua indígena, lo digo como en mi calidad de persona, hablante de lengua indígena, pues los artículos que dicen que los indígenas no estamos sujetos, o los hablantes de lengua indígena no estamos sujetos a discriminación,
es claro de que todavía se sigue discriminando por el hecho de hablar una lengua indígena, por el hecho de no poder expresarnos correctamente muchas veces por la misma, por el mismo origen cultural de haber escrito o hablado la lengua antes de aprender el español. Muchos nahuablantes todavía tenemos esa problemática de confundir la U con la O en ocasiones, y bueno, genera, sin lugar a dudas, genera múltiples situaciones en nuestra expresión oral. Sin embargo, entendemos que esto es porque hablamos una lengua más, no es una cosa común. Tenemos una lengua más con la que sí somos originarios, de la cual nos inculcaron nuestros padres o nuestros abuelos, y bueno, eso nos ha generado en esta óptica, como lo decía usted en esta óptica occidental, pues nos genera cierta controversia cuando expresamos o cuando traducimos o cuando queremos decir algunos temas que se complican muchas veces para nosotros. Quiero comentar también que es importante y valga la redundancia sobre lo que se ha comentado, se hacen muchos esfuerzos en las instituciones, no se han dejado de hacer esfuerzos, se hacen esfuerzos, pero en estos esfuerzos, cuando no son conjuntos, cuando no son compartidos con la cosmovisión que tienen los pueblos, muchas veces no proceden, no avanzamos en los esfuerzos que se hacen, porque seguramente habría que hacer un órgano, generar un órgano que pudiera articular esos esfuerzos que hacen las dependencias, porque las dependencias mismas tienen un concepto de lo que pasa en las comunidades indígenas. Las dependencias mismas generan planes conforme se creó en la cosmovisión de quienes dirigen esos planes. Creo que la responsabilidad de estar al frente de una institución nos obliga o nos exige el que podamos atender las necesidades de la población en esta materia lingüística, por ejemplo, pero desde la cosmovisión del pueblo, desde el origen, desde saber qué es lo que pasa con el alumno que no habla el español, qué es lo que pasa con el alumno que es educado en una lengua que no es la suya, qué es lo que pasa con el migrante que no habla su lengua y se encuentra de repente en dependencias o en espacios públicos donde nadie puede ayudarle o nadie encuentra o no encuentra a nadie que pueda ser el auxilio para poder conseguir lo que quiere. Dejaría esto en la mesa para el tema que corresponde. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias, licenciado. Efectivamente, aprender a hablar es una cosa, la fuerza de la oralidad de nuestros hermanos indígenas es muy importante. Ahí está el diálogo. Sin embargo, escribir es otra complejidad. Y sabemos que en gran parte de las comunidades aún hayan cursado hasta cuarto, quinto, sexto años de primaria, los nahuablantes no escriben. Entonces, me parece que sí es una situación muy complicada y sí sería, ahí está la labor. ¿Qué podemos hacer desde la trinchera donde estamos y qué pueden hacer todas las instituciones coordinadamente para que se pueda para que se pueda ir labrando sobre este camino? Necesitamos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que sepamos no solo hablar y que siga floreciendo nuestra lengua, sino también escribirla. Muchas gracias, licenciado. Corresponde ahora a la maestra Mauricia Hernández Nochebuena dar su punto de vista. Adelante, Mauri. Me parece muy, muy importante todos estos comentarios que hacemos. Una parte por nosotros como hablantes y lo que en ocasiones se padeció desde la escuela, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela yo me preguntaba eso, ¿por qué todo es en español? ¿Por qué no, cuando la mayoría de la comunidad era nahuablante? ¿Por qué no hay libros en lengua náhuatl, no? Entonces ahí los maestros se esforzaban porque en cantos, juegos, pero todo en español, ¿no? Entonces, más bien jamás el Estado se planteó una política lingüística, ¿no? Entonces, ese es el resultado que tenemos en la actualidad y vemos que no tenemos generaciones que, a pesar de, hablando de educación, desde la castellanización, desde la educación bilingüe, ahora el enfoque intercultural, pues no se ha avanzado mucho, ¿no? En ese sentido. Me acuerdo, siempre hay mucha discriminación, inclusive yo creo que se puede hacer en las instituciones, porque cuando uno habla
en la lengua originaria, todos los que están alrededor pues empiezan a reír y empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Habla en cristiano, ¿no? Entonces, estas equivocaciones que a veces cometemos, ya muchas veces no entendemos del por qué, ¿no? Ya como decía el licenciado César, a veces la O decimos lona en lugar de luna, ¿no? Decimos Lope en lugar de Lupe. Ajá. O decimos, entonces, todas esas situaciones generan, a veces provoca discriminación y dicen que cometemos, ¿qué? Somos cuatros, ¿no? Cometemos los cuatros. Lo que realmente es una situación que infiere en la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que este respaldo, esta valoración no es totalmente suficiente si no se tiene el uso de la lengua en los diferentes contextos sociales. La lengua necesita refuncionalizar. En México, si bien tenemos las 68 lenguas, pero cada uno tiene ya la minoría de hablantes. Muchas veces dicen, ustedes los náhuatl no se preocupen, ustedes son la mayoría de hablantes. No, nos debe de preocupar, porque cada día disminuyen los hablantes. Yo recuerdo tan solo, y eso se ve en la práctica. Y decimos en las comunidades, por ejemplo, en mi comunidad me preocupa y decimos luego los delegados, no vea, ahora ya nadie de los niños que están en segundo grado, tercer grado, ya nadie habla el náhuatl. ¿No? A mí como me ha resultado difícil para Perdón, creo que se desconectó la maestra Mauricia. Esperemos que vuelva a conectarse inmediatamente. ¿Es posible? Avanzamos. Dada la situación, cedemos el uso de la voz al maestro Octavio Hernández Rincón. Por favor, maestro. Gracias, maestra Rosa. Bien, platicaba hace un momento de la importancia de la profesionalización de los peritos e intérpretes traductores en lenguas indígenas, pero también yo creo que es importante que toquemos el tema de la consecuencia a nivel jurídico personal de las violaciones a los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias. Podemos decir que parte de esas consecuencias, para aquellos que están involucrados dentro de un procedimiento judicial, puede ser que una de ellas sea que se obtengan sentencias que violen el normal procedimiento o el debido proceso, como la propia Suprema Corte de Justicia lo denomina en muchas de sus tesis, el debido proceso, que es aquel que debe de revestir toda la legalidad absoluta dentro de cada una de las actuaciones. Sin embargo, una consecuencia jurídica de la violación a estos derechos lingüísticos es precisamente eso, que se violente el debido proceso en el cual las partes o una de ellas salga perjudicada por no tener acceso a estos derechos o a estos derechos lingüísticos que les son protegidos y que deben de ser observados por todos los impartidores de justicia. Eso es uno de ellos. El segundo de ellos es que se obtengan sentencias que no sean acordes con lo vertido dentro de un procedimiento. ¿A qué se refiere esto? Que dentro de un procedimiento, como lo platicaba hace un momento, en mi experiencia personal, cuando se tiene que improvisar al intérprete traductor y que este intérprete traductor reviste en la figura o recae en la figura de la comadre, recae en la figura del tío, recae en la figura del primo, se llega a una mala interpretación y por lo tanto lo contenido dentro de esa declaración o dentro de esa entrevista o dentro de esa prueba confesional, prueba testimonial en su desahogo, no es realmente la verdad histórica de los hechos. Y por lo tanto, el procedimiento contiene
cuestiones que no fueron expresadas en algún momento por ninguna de las partes, sino que fueron mal interpretadas dentro de un perito intérprete, por así decirlo, entre comillas, totalmente improvisado. Eso es parte de eso. Segundo, muchas veces lo hemos visto y lo he visto en la práctica también. Las personas dejan de recibir apoyos sociales, dejan de recibir apoyos gubernamentales, dejan de recibir incluso sus pensiones por jubilación, pensiones por algún tipo de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen acceso realmente a este tipo de trámites administrativos en su lengua. Y por lo tanto se va haciendo escabroso este camino y resulta que hay personas que yo conozco en las regiones de Huejutla, en las regiones de Ixmiquilpan, el Valle del Mezquital, que no tienen su pensión y que no pueden acceder a ellas. No pueden acceder a su Afore, por ejemplo, porque no comprenden cómo se deben de llevar a cabo estos trámites administrativos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo creo que y considero que en este tipo de situaciones no debe de quedar simplemente involucrado el Estado con el hablante o el miembro de estos pueblos. También se deben de involucrar las instituciones particulares que tienen injerencia en la vida y en el ámbito social y en este desarrollo económico incluso de los hablantes de lenguas originarias. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen injerencia en un procedimiento, ya sea administrativo, judicial, de salud. Hablamos de los bancos, hablamos de las instituciones crediticias, hablamos de las instituciones de vivienda, todas estas instituciones particulares que en algún momento influyen en la vida y en el desarrollo socioeconómico de los pueblos originarios, también deben de involucrarse en esta parte del respeto a los derechos lingüísticos. Gracias, maestra Rosa. Sí, muchas gracias, maestro Octavio. Sí, lo que comenta es sumamente importante. Creo que en el estado de Hidalgo, como la Procuraduría y otras instituciones, como lo comentaba el licenciado César, y se innova en ese sentido de poder formar o certificar a peritos intérpretes. Sin embargo, sabemos que son tantas las instancias, son tantas las áreas que lo requieren, que realmente no se cumple totalmente con la demanda, ¿no? Entonces, sí sería muy importante seguir trabajando al respecto. Bueno, a continuación, damos el uso de la voz a la licenciada Linda Dalila para que nos hable de su comentario. Muchas gracias, maestra. Quiero aprovechar esta última intervención para comentarles respecto de las tareas que tiene la comisión que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Dentro de estas tareas se encuentra lo que es la difusión y la promoción de los derechos humanos. Y contamos, me parece importante, ¿no? Que comencemos sobre todo en el sentido de darle mayor difusión y promoción a los derechos humanos, pues porque de ahí parte todo, ¿no? De que la gente conozca cuáles son sus derechos y posterior, pues para poder hacerlos valer. Por ello les quiero comentar la oferta educativa con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos a través de cursos, talleres o pláticas informativas respecto pues a diversos derechos humanos. A través de la Coordinación de Educación y Formación, que está a cargo del doctor Luis Roberto Ávila. También quiero comentarles que pueden hacer o iniciar una queja o solicitar alguna información o orientación o iniciar una queja por la presunta vulneración a sus derechos humanos a través de nuestra página web, que es www.cdhhgo.org, al teléfono 871-765-96 o también por WhatsApp al 771-360-0270. Y también comentarles que tenemos oficinas regionales dentro del estado de Hidalgo, en Huejutla, en Jacala, en Tizayuca, en Tepeji, Tulancingo, Tenango, Apan, Tula, Ixmiquilpan, Molango,
Zacualtipán y Progreso. La comisión está cerca de ti y también si tú necesitas orientación puedes acudir aquí con nosotros. La permanencia, rehabilitación y la recuperación de las lenguas, ya lo decíamos, sí es una responsabilidad que comparte la sociedad y los pueblos y las comunidades indígenas, pero definitivamente y sin duda pues sí requieren el respaldo de las instituciones, de todas las instituciones del Estado. Y bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo recordándole a los amigos y amigas que se conectan, pues sus dudas o comentarios lo hagan a través de un chat. Muchas gracias. Terminamos esta ronda y ahora seguimos con la cuarta ronda. La cuarta ronda es un mensaje final que quisieran atenuar alguna información, decir un punto final para dejar sellada su intervención. Tiene solamente 2 minutos. Muchas gracias. Iniciamos con el licenciado César Herrera Lara, encargado del despacho del CEDESPI, también hablante del náhuatl, para dar este mensaje final. Tlaxcamati, Tlamachtiquet, Rosa, Mauricia, compañero Octavio, Linda Zamudio, Tujuanti, Panita y Caco le toca Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Tequiti, y Camasahuachichi, que es Tujuanti, Nica, Panite, Kikali, esto que le encamati, Masahualmet, le encamati Ñañú, le encamati Tepegua, se umeti Camati Nahuatl, Guaitequiti, Pampatujuanti, Tikishmati, que en que Tutlanamiquilis, Paneto Chinanco. Juan Timati que ni cachas boyacana pane china kuati nishmati que ni tlaque que pi muchivas o cani que pite que dice noche ni más se van a meter esto que ni ca pampatlash tu Juan timanawi ni tu cambatos ashaka huelki manawiki llegan ni camatia lleguaten que ni quisto patu Juan no quites pulótimo timo camuise como ti na tleniti más o meter nawati kipitimo se wise bueno kitisen kawase canse amal y kati muktismana wise tu náhuatl. Quiero comentar que hablé náhuatl es mi lengua madre y comentar que es importante para todas las instancias el poder generar planes sujetos a la cosmovisión de los pueblos. Si no somos capaces de generar planes que atiendan directamente a la población involucrada, no va a caminar la planeación que tengamos, porque una planeación que no esté consensada con los que son directamente involucrados no funciona, no es una causa común, es una causa de alguien más que es impuesta a los que son en quienes repercute la planeación. Por eso es importante el involucrar, el socializar, el poder compartir, el poder generar vínculos con el origen de quienes van a quien y en el origen de quienes son directamente afectados o afectados o tocados cuando hacemos una planeación. Algo que decía maestro Octavio, vuelvo a comentar sobre el tema de los intérpretes en la comisión. Todos los intérpretes que tenemos cursan talleres de capacitación donde se les enseña una mecánica. Se les enseña la mecánica de cómo se desarrollan los procesos judiciales. Se hacen evaluaciones, después se desarrolla una simulación, se simula un juzgado, se simula con todos los participantes involucrados en una interpretación y entre los peritos, entre el inculpado o el imputado, no recuerdo el término, pero se hace una simulación como la hacen ustedes en los juzgados. No todos tenemos el conocimiento jurídico, o no traigo los términos jurídicos que ustedes manejan, pero he visto cómo se trabaja esto desde hacer las cosas lo más reales posible, porque solamente así nosotros tenemos la certeza de que a quien evaluamos, a quien certificamos a una persona que pueda ayudarnos y puede ayudarle a la población, porque es una enorme responsabilidad el estar siendo intérprete de alguien que no habla la lengua, y bueno, y la repercusión puede ser muy, muy compleja para quien está pidiendo el apoyo o el auxilio.
Así como lo hacemos con los juzgados, también lo hacemos con las dependencias en gobierno del Estado. Ayudamos y coadyuvamos para que los programas que emprende el gobernador, que el gobernador aplica para las comunidades indígenas, pues tengan una traducción. En muchas dependencias participamos y con las cuales tenemos convenios para que esa información que la tenemos en español la podamos llevar a la lengua indígena. Es una labor importante y bueno, a nosotros nos llena de emoción el poder ser facilitadores para el acceso a estos programas a nuestros hermanos indígenas de las comunidades del Estado de Hidalgo. Gracias, maestra, por mi participación. Gracias a todos. Las camatimiac de Manahuisquet, César Herrera, nos guía Muriquimia, Mia Tequit, Pampa Tumasehualicnigua, Ashkipia Yonteno, Ashkipia ni Ipatimia ni Tunahuatlasto, Ipatimia Tlastoli Ñañú, Tepegua, pero Kena nos guía Muriquimia, Mia Tequit, Guanoquia, Momanawis. Nochitamati, Momanawis, Initechpuis, Momanawis, Initeki de Tomasehualicniwa, Tlaxcamatimiya de Mano Herrera. A continuación, una vez ya que se encuentra con nosotros la maestra Mauricia Hernández Nochebuena, académica náhuatl reconocida, que dé su mensaje final de 2 minutos. Tlamastiquet, Sihuatlamastiquet, Mauricia. La sokamati Rosy. Nechla polhuicashka nana ni chiqui mayaweni. Tepos mecatlcotonqui wa tlanqui ni tlenqui yolitihtoya. Una disculpa, la verdad se fue mi línea, entonces ya no pude terminar mi conversación. Na san tlenineki ni mechla sokamatilis no kia wa nama ni mechishmati ake ni tinahuatlahtoa wa campa no kia titekiti. Nikamoneki matojuantito yolchikaulika wa matojuanti no kia matinehnemiltika wa moneki mashochi wanito tlastol. Ashkana san campeka kemantika ni kintlakoltia wan kitechtia tleweli ni tuampoyowa san que no kia matinehnemika achihuesca wa iskinomiskaltis ni tonahuatlastol. Mechtlasokamatilianama. Pues yo agradecerles, una disculpa en primer lugar por la interrupción, que no fue mi culpa. Sin embargo, pues agradecerles en esta invitación para poder conversar estos temas o este tema tan importante que está relacionado con las lenguas o con las lenguas originarias, al menos de los que están en nuestro estado. Y también, pues para decirles que el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, pues ahí estamos para poder hacer esta comunicación, una comunicación interinstitucional, y si no, pues muchas veces las instituciones también tienen sus reglas, sus alcances. Pues yo creo que también por el lado personal podemos ir trabajando. Por ejemplo, cuando pues muchas veces yo me encontré en una comunidad en Tlanchinol que no querían los padres de familia para que se trabajara los talleres en lengua náhuatl. Lo que ellos querían pues era el inglés. Y entonces les decía, pues entonces el inglés también vamos a trabajar, pero también necesitamos que la lengua náhuatl. Entonces, ¿cómo ir buscando esos caminos de manera personal también? Aunque pues acá nos detiene muchas veces lo económico. Yo creo que estas lenguas no se queden nada más en el ámbito de la valoración, en el ámbito del reconocimiento. Necesitamos refuncionalizarlos. ¿Cómo? A través de las universidades tienen que ir entregando ya generaciones. Ya hay universidades interculturales. En el estado está la Universidad Intercultural que está en Huehuetla. Pero entonces tenemos que ir, pero no nada más ahí. Los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar, tenemos muchos conocimientos que aportar a la sociedad no indígena. Entonces, esos conocimientos, si no son aportados, pues cada día van muriendo nuestras lenguas indígenas. Entonces, sí es necesario que las instituciones pues retomen esta cuestión o esta problemática, esta preocupación en el sentido de formar profesionales en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito del periodismo, ¿no? Ingenieros agrónomos, por ejemplo, ¿no? En una ocasión, una experiencia de un ingeniero, dice, yo aprendí mucho de la agronomía
cuando yo realmente me fui a las comunidades indígenas. Ahí es donde yo aprendí todo lo de la ingeniería de agronomía, ¿no? Entonces creo que en esta parte nuestros estados o nuestras instituciones sufren un debilitamiento si no se consideran esas cuestiones. Creo que es importante considerar la formación de este tipo de profesionales para que no mueran las lenguas, porque si se muere una lengua es como perder una ventana del mundo, ¿no? Decía don Miguel León Portilla. Entonces creo que es necesario que, pues, pero que tiene que ir de la mano muchas veces estos derechos, lo que no se ejercen o no se implementan o no se respaldan, porque tiene que ir de la mano con lo económico. Ajá. Entonces, cuando no se tiene ese respaldo económico, difícilmente se puede avanzar también, ¿sí? Porque entonces, los espacios que se puedan tener para estas reflexiones, yo recuerdo que en los primeros inicios del CELSI teníamos esta comunicación con las presidencias municipales, ¿no? Entonces, con las presidencias municipales de decirles, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer con las poblaciones indígenas? Y muchas veces los que están en las presidencias municipales, que los directores de cultura, que los directores de enlaces de pueblos indígenas, y les decimos, a ver, ¿y qué es lo que hacen? No, pues que no sabemos. Entonces, recuerdo una experiencia también en una ocasión con un taller que tuve con diferentes municipios de San Felipe, de Jaltocán, de Yahualica, de Xochicoatlán. Entonces, me decían que les diera una sede y voy a mi municipio y entonces, pues la verdad no se tiene ni el lugar. Tuve que ir a decir quién es el encargado de cultura, de educación o de pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo esa responsabilidad que deben de tener las presidencias municipales para que estos actores que están ahí tengan ese conocimiento para que puedan cumplir con las leyes establecidas para nuestros pueblos indígenas? Creo que esa es una preocupación que a todos nos concierne, tanto profesionales, esta cuestión de la sociedad en general, ¿no? Que no nada más, por ejemplo, el enfoque intercultural dice es para los que sepan leer y escribir en su lengua, las poblaciones indígenas. Creo que también tienen derecho, o sea, las no indígenas, de que conozcan, las escuelas no indígenas, de que conozcan nuestra cosmovisión, nuestro conocimiento. Es una alternativa que se pueda tener. Con esta cuestión de la pandemia, un ponente por ahí decía, estamos sufriendo una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque le hemos dado como que la espalda a la naturaleza. A nosotros le decimos a la madre tierra. Tonanzi tlaltipactli. Ajá. Tlaxcanati mahuilia, tojuanti tonempoloa. Si no respetamos a la madre tierra, nosotros nos estamos destruyendo. Entonces, esta parte de las lenguas tienen mucho conocimiento en estas situaciones y preocupaciones que a todos nos atañen. Pues yo agradecerles esta invitación y de igual forma del director general del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, el doctor Miguel Ángel Ortega, con una sensibilidad enorme como para poder trabajar esta parte que a todos nos preocupa. Pues no sé si ahí termino mi intervención, Rosy. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por tu participación, maestra Mauri. Ahorita le corresponde al maestro Octavio Hernández Rincón de dar su mensaje final. Muchas gracias, maestra Rosa. Agradecer a los compañeros intervinientes en este conversatorio. Realmente considero que fue bastante productivo. Agradezco mucho a la Procuraduría por haberme invitado a formar parte de este proyecto. Maestra Rosa, gracias por sus atenciones. Como siempre, es usted una persona muy querida para mí. ¿Cómo concluimos esto? Bueno, yo considero que el trabajo para el respeto a los derechos lingüísticos no se debe de quedar en las instituciones gubernamentales. Es bastante irresponsable
decir que por el hecho de que la institución gubernamental no activa los mecanismos pertinentes, se están violando o se está permitiendo que se violen los derechos lingüísticos. Yo creo que aquí es un trabajo en conjunto, en el ámbito de litigio, en el ámbito de la postulancia de los abogados. Nuestro trabajo es involucrarnos realmente, exigirle al Estado que nos brinde los elementos suficientes y necesarios para tener una defensa adecuada, un acceso correcto a la justicia para aquellos que son hablantes de lenguas indígenas, pero no queda ahí. Hay que involucrar a las instituciones particulares, ya lo decía hace un momento, tenemos que generar políticas públicas, exigir que se generen las políticas públicas que involucren a instituciones particulares crediticias, tanto como los bancos, como aquellas instituciones que se quedan al margen de esto y que son parte de esta actividad discriminatoria, como lo decía la licenciada Linda, respecto de los hablantes. Es importante que sea un trinomio participativo entre el Estado, la sociedad hablante y los particulares, las instituciones particulares como tal, en el entendido de que una vez que se sumen fuerzas y esfuerzos para poder salvaguardar estos derechos, dejaremos de tener cada vez más lenguas muertas. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se busca. Y bueno, gracias por haberme escuchado, a todos los que siguieron la transmisión. Sigo a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Octavio Hernández Rincón. En este momento corresponde a la licenciada Linda Dalila, dar su mensaje final. Por favor. Gracias, maestra Rosa. Bueno, pues para finalizar, me gustaría comentar que, bueno, la lengua, ya lo hemos referido, es mucho más que un instrumento de comunicación. Y me gustaría citar aquí a José Rolando Ordóñez Cifuentes con esta afirmación, ¿no? La lengua es un archivo enorme de las principales experiencias históricas de una colectividad y en consecuencia refleja el modo típico de ser de esta y constituye la imagen que este grupo se hace del universo en el que vive, ¿no? Me parece bastante importante que las lenguas sigan viviendo y que cada uno en el ámbito en donde nos encontremos, pues que velemos porque eso ocurra, ¿no? Porque prevalezcan. Y bueno, muy agradecida por la invitación y muy contenta de compartir el día de hoy. Gracias al licenciado César Herrera, maestro Octavio, me dio mucho gusto encontrarlo y saludarlo a través de este medio. Y maestra Mauricia, muchas gracias por poder compartir este conversatorio con ustedes. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo toda su participación y todos los puntos de vista emitidos, toda la experiencia que les respalda, pues voy a dar un mensaje final de este tan importante conversatorio por el tema que se ha analizado, que se ha tratado, y que bueno, y que nos queda más que una gran responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad, que desde donde estemos trabajando de manera permanente. Y yo creo que no solo es de los 3 niveles de gobierno este gran trabajo de poder coordinarlo, sino también toda la sociedad bilingüe y no bilingüe estaríamos asumiendo una gran responsabilidad para que nuestras lenguas indígenas no mueran nunca, que se sigan floreciendo, se sigan fortaleciendo, se sigan trabajando con ella. Tanto hay en las comunidades indígenas, tantas experiencias que existen en nuestras comunidades con nuestros hermanos indígenas que podemos aportar a la sociedad mexicana y al mundo. Tantas cosas que desde otros países también nos florean, nos dicen, y bueno, y cómo aquí en nuestro país podemos ir haciendo cada vez más con ello. Puedo comentar que a través del tiempo los pueblos indígenas de México han demostrado su pertenencia histórica a partir de la conquista y la colonización para preservar su cultura y su derecho. Han recurrido a la subordinación y también a la resistencia. En el siglo actual, la necesidad histórica de afirmar la nación y de construir un Estado
llevó a la conformación de una concepción favorable a la integración nacional, que sirva para apreciar en toda su riqueza la diversidad que presentan los pueblos indígenas o pueblos originarios. Las disposiciones contenidas, las leyes y códigos ya citados y expuestos en este conversatorio dan muestra de algunos logros de las instancias de administración de justicia, de la parte educativa, desde el ámbito de quizá de salud también, y otros ámbitos más que garantizan el acceso a estas de las múltiples etnias del Estado, sin que las diferencias lingüísticas representen un obstáculo para ello. Pese a dichos logros, aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar un Estado pleno de derechos, de garantías hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas, en el que los derechos lingüísticos cobran gran relevancia. Para las comunidades indígenas es menester que los que administran y procuran justicia sean conocedores de los derechos, también sean sensibles y realmente se apliquen en toda la extensión de la palabra. Una legislación federal que está ahí plasmada ya con un conjunto de artículos, instrumentos y normas, una legislación internacional ya igual patentizada ahí. También se encuentra un código y normas que a nivel estatal que nuestro Estado está haciendo y está innovando. También el respeto a los indígenas para que se hagan valer sus derechos culturales y lingüísticos. Todo ello, un gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Tlaxcamatimía, Nuhuampuyoa, Tlaxcamatimía, Tlamastillani, Temanahuisque, Nochiten, Tequitillani, Tenquichihuasen, Se Cualitequit, Se Hueytequit y Pam, Timanahuise, Pampamuneki, Timanahuise, Pampamuneki, Tipalehuise, Tomase Hualicniwa. Cualichistoca, Cuali Chihuase Nokia, Miak, Kamanali, Pampa Muneki Miak, Muneki, Chihuase Miak Tequit, Juan, Cualichistoca, Cualichiaca, ni Tlaxcamatimía, Pampa, Ticonchizque, ni Huey Kamanali. Agradezco a todos su participación, todo el comentario, todas las versiones, toda la experiencia, todos los puntos de vista que aquí se emitieron. Seguramente en los siguientes conversatorios se hará eco de otras tantas problemáticas que aquejan a nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias y hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igual. Todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, igual a todos. Gusto en conocerlos. Igualmente. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes.